De hecho, les voy a contar el caso de un país que conozco, llamado Argentina, donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos, por medios de comunicación corruptos y además, digamos, por aquellos profesionales que son funcionales a la religión del Estado, que viven de defender a estos corruptos. Lindo día para hacer temblar a la izquierda. En cuanto a la conferencia del día de hoy, dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y ello es lo que permite hacer cálculo económico. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. En el caso más extremo, porque no hay propiedad privada, por lo tanto, no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado. Y en segundo lugar, las versiones más light que permiten la existencia del sector privado, la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. Y cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema. Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se llama la libre competencia, pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta, sino en términos de libre entrada y salida. Y por otra parte, hay dos instituciones también que son muy importantes, que son la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres, pero si se partía en 15 la tarea, cada uno podía producir 5.000 alfileres. Es decir, 7.000, estamos hablando de 75.000 alfileres. Pero ¿cuál es el problema? Si no hay demanda para 75.000 alfileres, no va a haber tanta división del trabajo. Y esto combinado con la idea de cooperación social terminan siendo absolutamente destructivos para las ideas socialistas. Una es, yo podría estar odiando a él, pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto, inexorablemente lo tengo que tratar bien. Por eso, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, y promover el libre comercio es promover la paz. Y al mismo tiempo, esta idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo. Porque si los intercambios son libres, eso significa que las dos partes que intervienen en el intercambio ganan los dos. Por lo tanto, no hay lugar para la teoría de la explotación, no hay lugar para la plusvalía, no hay lugar para el marxismo y el socialismo. Al mismo tiempo, es importante señalar que en la lógica del mercado, un empresario exitoso es un benefactor social, porque en el capitalismo de libre empresa solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio, mejor calidad, y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar. Y en realidad, como diría Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, el problema es que el análisis neoclásico está mal. Supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente hay 9 empresas que van a quebrar. Sin embargo, ¿alguno de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio? Por lo tanto, ¡fuera la teoría neoclásica! Entonces, veamos dónde están esos errores de la teoría neoclásica. En la versión más simple es porque dicen que el precio del monopolio es mayor que el de la competencia y que la cantidad producida es menor que en competencia. Sin embargo, ese análisis es errado porque tiene varios problemas. En primer lugar, porque es solamente un análisis de equilibrio parcial. Solo considera el equilibrio en un solo mercado y no considera el resto de la economía. Es decir, yo tengo el monopolio sobre Javier Milei y ustedes tienen el monopolio de ustedes mismos sobre cada uno de ustedes.
Es más, festejamos nuestras diferencias porque no nos gusta la uniformidad gris del socialismo. Pero no solo está mal por ser un análisis de equilibrio parcial que no considera el resto de los mercados, sino que además es tan burdo que tampoco considera los efectos futuros, es decir, el impacto en el futuro de estas estructuras de mercado. De hecho, esto me hace recordar un hermoso libro de un economista y pensador americano, Henry Hazlitt, que se llama La economía en una lección, que decía: la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente mira el mercado en un periodo, mientras que el buen economista no solo mira todos los mercados y no solo el presente, sino también el futuro. Por lo tanto, esto estaría mostrando que el análisis tradicional del monopolio y por el cual se los regulan es parte de un mal análisis económico. Finalmente, otra de las críticas que se le hace a los monopolios es que en realidad generan menos cantidades producidas en la economía. Y eso también es falso, porque todo ese dinero que ganan los monopolistas evidentemente lo pueden volcar al consumo y generar producción y empleo en otros lugares de la economía. Pero es más, ahora vamos a hacer un par de casos que irriten más a los keynesianos. ¿Qué sucede si esas grandes ganancias las ahorramos? Ahora, ese ahorro se transforma en inversión en otras empresas y eso genera crecimiento del producto y del empleo en otros sectores. No se pierde nada. O supongamos que este monopolista es tan ambicioso que quiere invertir todo en su propia empresa, tal que todo su ahorro se transforma en inversión. Pero esa inversión significa más capital, más productividad, mayores salarios y al mismo tiempo más producción del bien, con lo cual baja el precio. Por lo tanto, mayores salarios y menores precios. Por lo tanto, todo ganancia de bienestar. Es más, entonces, como ya no le podemos encontrar más ataques al monopolista, ya que si consume genera bienestar, ya que si ahorra en el sistema financiero genera bienestar y si ahorra e invierte en sí mismo también genera bienestar. Ahora pensemos qué pasa si el maldito empresario decide enterrar ese dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a reducir la cantidad de dinero en la economía y van a bajar los precios beneficiando a toda la población. Y es más, este empresario tan malo, a los que más van a beneficiar son a los que menos tienen porque son los que se benefician de la deflación. Por lo tanto, para cerrar esta presentación, voy a mostrar cómo la intervención socialista lo que hace es destruir la economía. Y básicamente este ataque que hacen los socialistas son desde dos puntos de vista. Básicamente, por un lado está la regulación de los monopolios, que al regular los monopolios quiebra el efecto de los rendimientos crecientes y hacen que las economías se estanquen. Es más, si se regulara bajo el ideal neoclásico, la cuasirrenta sería cero. Y por lo tanto, estaríamos en un mundo de la competencia perfecta donde no hay incentivo a crecer. En el fondo, lo que hace es abortar el proceso de destrucción creativa a la Schumpeter, porque estos procesos de destrucción creativa parten de la idea de resolver algún problema de la sociedad que les permite ganar más dinero y eso es lo que genera el progreso tecnológico y el crecimiento. Por lo tanto, si regulo los beneficios, si regulo la ganancia, el problema es que lo que voy a tener es estancamiento. De hecho, les voy a contar el caso de un país que conozco, llamado Argentina. Un país que entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y que sin embargo hoy está 140 en el ranking mundial, con más de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. Y cuando uno mira la cantidad de regulaciones, uno va a entender por qué. Dentro de nuestros equipos de gobierno hemos descubierto, por el momento, 380.000 regulaciones que traban el funcionamiento del sistema económico. Y de hecho, nuestras dos grandes primeras medidas de reformas estructurales, el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, propuestas que proponen darle más libertad a los argentinos, ir hacia estructuras de mercado más competitivas y, sobre todas las cosas, eliminar la corrupción de la política.
nos encontramos con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta, donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos, por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos, por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque le eliminamos la pauta oficial. También, digamos, por los sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. Y además, digamos, por aquellos profesionales que son funcionales a la religión del Estado, que viven de defender a estos corruptos. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando. Pero no nos vamos a rendir en volver a ser Argentina grande nuevamente. But we will not surrender till we make Argentina great again. Por lo tanto, si esa torta se va descubriendo mientras que ustedes van avanzando en el proceso productivo, por lo tanto, lo lógico es que esa torta sea apropiada por aquel que la fue descubriendo. Por lo tanto, ahora el sistema no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. Y la verdad que, digamos, con todo esto, a los socialistas los tenemos más que en jaque mate. Ya les diría que... Por eso les voy a dar una más, les voy a dar un bis. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos, o con el caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma, donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles y como esas energías no son renovables, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. Y sin embargo, digamos, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto, donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo. Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8.000 millones de seres humanos. Sin embargo, no cesan en esa agenda asesina. De hecho, el posmarxismo, frente a su derrota en lo económico, trasladó sus batallas de lucha de clases a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, el ecologismo, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza, donde culpan al ser humano del calentamiento global, cuando esto ya ha pasado 4 veces en la historia del planeta Tierra y no vivía el ser humano. Y donde para corregir este problema a los neomarxistas no se le ocurre otra cosa que exterminar a los humanos. Si verdaderamente tuviéramos un problema de recursos, deberíamos estar esperando colonizar otros planetas, no, digamos, condenarnos a la muerte. De hecho, todos esos análisis en contra del crecimiento de la población son falsos. Entonces le quiero dejar también el caso de un economista muy optimista que se llamaba Julian Simon, que señalaba que el crecimiento de la población traía más progreso tecnológico. Entonces, por ejemplo, señalaba que había crecimiento tecnológico impulsado por la demanda. Al haber más personas y haber problemas de escasez y demás, eso afectaba al sistema de precios y generaba nuevas reformas y nuevos progresos tecnológicos para resolver dichos problemas. Y por otra parte, señalaba el progreso tecnológico impulsado por el lado de la oferta, donde, por ejemplo, las chances de que tenga un Mozart en mi población es mucho más grande si vive
1 millón de personas que si viven 10. En definitiva, el mensaje es el siguiente: no dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos de mercado. No permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y fue así que cada día despertamos más leones. Y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. Por lo tanto, no cedan frente a la lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it! Muchas gracias. Thank you very much.